los suministros industriales de tu planta no tendría que estresarte, y si lo hace, seguro que hay mucho por mejorar. A veces hay tantas cosas que resolver que no sabes en cuál enfocarte primero, desde los altos costos de generar cada uno, que siempre impacta al final de la producción. Lo antiguo de tus equipos y redes de distribución es otro tema, además de lo dinámico y cambiante de la producción, tanto que llegas a dudar si con tus equipos actuales tendrás el suministro suficiente. Y si alguna máquina para, ruegas para que en el mejor de los casos se resuelva en minutos, porque sería peor detener tu planta por horas. Si a eso le agregas el mantenimiento costoso de algunos equipos y la producción que pierdes por no tener suministro constante, sientes el mundo encima. ¿Desearías que hubiera una especie de varita mágica, doctor o experto que analizara tu planta y te dijera qué necesitas hacer para que todo funcione como debería? ¿Y sabes qué? Lo anterior sí es posible. Pensando en todos esos problemas y muchos más, creamos un estudio al que llamamos Alfa Omega, con el que hemos ayudado a decenas de ingenieros a analizar los suministros de su planta de principio a fin. Siguiendo las recomendaciones que les hacemos basadas en datos reales del estudio y aplicando acciones estratégicas, se obtienen grandes ahorros. Para el caso del aire comprimido, se eliminan caídas de presión, sobrecalentamiento de equipos, fugas, calidad eficiente del aire para procesos, incrustaciones, sedimentos y más. Es común que en las plantas necesiten producir más y con ello crezca la red de distribución, que muchas veces es modificada y desbalanceada, con lo que se terminan comprando más equipos para compensar las pérdidas. Según nuestros aprendizajes, esto último puede provocar una demanda virtual de hasta 34% más. Respecto a los sistemas de vacío, es común la mala selección de los equipos, desconocer las presiones adecuadas y el flujo de evacuación real para cada uno de tus procesos, además de la elección entre sistemas centralizados o descentralizados. Para este caso, además de la detección de fugas, medimos la demanda de succión, el flujo puntual de evacuación, la presión de vacío en uso versus la ideal y calculamos la filtración adecuada. En los sistemas de enfriamiento de fluidos para procesos, es común descuidar los costos porque no son sistemas principales. Dejarlos de lado tiene consecuencias que pueden ir desde bajar la calidad de tu producto, además de aumentar los costos relacionados a la energía. Los suministros en plantas sin dolores de cabeza no existen solo en sueños, te ayudamos a hacerlos realidad. Cuéntanos el suministro que quieres mejorar en informes@ilsamexico.com o vía WhatsApp. Y recuerda que en ILSA estamos siempre a la hora.